Hola, ¿qué tal, queridos amigos? En mi comentario de la semana quiero referirme a los resultados electorales en Bolivia. En Bolivia ha ocurrido un hecho político de gran significación, el retorno al poder del movimiento al socialismo luego de un año de los acontecimientos que colocaron a Evo Morales fuera de la presidencia. Recordemos los antecedentes. Evo Morales sometió a consulta en el pueblo boliviano la propuesta de la reelección y el pueblo boliviano le dijo que no quería la reelección presidencial. El presidente Morales hizo uso de todo tipo de maniobras, de varias maniobras, para lograr postularse a la presidencia de la República nuevamente a la reelección, a pesar de que el pueblo que él consultó le dijo que no. Se producen esas elecciones que son cuestionadas por algunos sectores nacionales e internacionales, sectores bolivianos y sectores internacionales que cuestionaron esa elección. Se produjo un golpe de Estado en Bolivia, es derrocado Evo Morales, así que llamarlo claramente, y se instala un gobierno interino presidido por la señora Yanine Áñez, que no tenía mayoría en el Congreso de Bolivia. Sin embargo, a fuerza pues del acompañamiento militar y de grupos internos, la señora asume la presidencia de Bolivia y fue juramentada en una sesión que se caracterizaba por el vacío que existía, no solamente vacío de poder después de lo que había ocurrido, sino ausencia de parlamentarios. Ella fue electa sin tener la mayoría parlamentaria para ello. Pero bueno, con todo se convocan unas elecciones, mucha presión. Evo Morales prácticamente es inhabilitado, no puede participar ni siquiera como candidato a parlamentario, y se produce el triunfo de Luis Arce, quien fue su ministro de Economía, y de vicepresidente David Choquehuanca, quien fue canciller, estuvo también en el grupo de países que formaban parte de esta alianza bolivariana del ALBA. Él estuvo como coordinador de esta alianza durante un tiempo. En fin, este triunfo de el MAS en Bolivia da para varias lecturas. La primera de ellas, el primer dato importante, la división de la oposición. Varias candidaturas, entre ellas la de Carlos Mesa, quien fue presidente de Bolivia, la de Camacho, representante de los sectores más ultraderechistas de Bolivia, y también otras pequeñas candidaturas que al final renunciaron, se relegaron o que sacaron muy baja votación. Lo cierto es que el MAS gana en primera vuelta con una mayoría muy clara, más allá del 10% de ventaja y más allá del 50% de apoyo popular. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna fuerza política con arraigo popular puede ser borrada del mapa. Ninguna fuerza política, a pesar de sus errores, desaparece por decreto. Las fuerzas políticas con respaldo popular se mantienen en el tiempo mientras cuenten con ese respaldo y pueden morir de mengua, ¿verdad? O convertirse en pequeñas minorías, pero lo que no se puede es desaparecerlas desde el poder. Ese mensaje vale para quienes creían que era posible desaparecer el MAS en Bolivia, pero también vale para quienes gobiernan en Venezuela o en cualquier otro país, en el sentido de que tú no puedes desaparecer a los factores opositores, no los puedes reducir a cero, producto de un decreto, producto de una decisión política, producto de persecuciones, porque incluso hasta en Bolivia hubo persecuciones contra el movimiento del socialismo, contra algunos de sus dirigentes, incluso hasta contra observadores internacionales provenientes de Argentina hubo medidas represivas, fueron detenidos algunos de ellos. En fin, es decir, el uso arbitrario del poder no se le puede permitir ni a la izquierda ni a la derecha. Izquierda autoritaria o derecha autoritaria a la larga termina siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque se traducen en la conculcación de la democracia. Un principio importante que se desprende de esta elección, para mí, es el principio de la alternabilidad. La posibilidad, la necesidad de que una fuerza política tenga liderazgos alternativos, que no se confine solamente en el liderazgo mesiánico de un dirigente que se cree insustituible. Ningún dirigente político es insustituible, por mucho apoyo que tenga, por mucho carisma que tenga, por mucha historia que tenga, por muchos méritos que tenga. Ningún líder político es insustituible, y eso vale
para el gobierno de Bolivia, vale para un gobierno en Venezuela, vale para la oposición venezolana o para la oposición boliviana, vale para los Estados Unidos, para cualquier lugar del planeta. Los liderazgos mesiánicos terminan haciéndole daño a la sociedad y terminan convirtiéndose en una rémora. Pues bien, ojalá que este triunfo del movimiento al socialismo en Bolivia sirva para que todos saquemos lecciones de allí. La oposición venezolana, las lecciones que se derivan de la división, de la prepotencia, del sectarismo, ¿verdad? Terminaron sirviendo la cama para el retorno del MAS al poder. Pero además, también en cuanto a las políticas económicas, o sea, gobernar de espaldas al pueblo trae como consecuencia que el pueblo a la larga pasa factura, sea Venezuela, sea Bolivia, sea cualquier país. Eso ocurre a la larga, que el pueblo termina pues premiando a quien gobierna pensando en él y termina castigando a quien gobierna de espaldas a él. En ese sentido, pues este resultado de las elecciones en Bolivia, a mí en lo personal, me satisfacen en cuanto a que el pueblo boliviano se expresó claramente, habló claramente, y por muchos intentos que hubo al final, en algún momento de la elección, de retardar los resultados, de abrir resquicio para cualquier maniobra que llevara a una segunda vuelta, quedaron derrotados por la fuerza de ese triunfo, por el carácter avasallante de esa victoria obtenida por el ahora presidente electo Luis Arce, a quien le deseo, por supuesto, un buen gobierno, y al propio pueblo de Bolivia que tengan un gobierno que se ocupe de atender las condiciones económicas tan terribles en las cuales está en este momento producto de la pandemia, ¿verdad? Y que se ocupe también de recuperar el camino del crecimiento económico, de la senda de crecimiento económico que mostró Bolivia, porque precisamente el éxito económico de la política que impulsó Evo Morales se debe en gran medida al plan económico diseñado por quien ahora ganó las elecciones, ¿verdad? Y Evo Morales, por supuesto, debe tener un espacio en la vida política boliviana. Lo que no puede es tratar de convertirse, o no debería, porque a lo mejor si lo hace, pues, y se lo permite el presidente Arce, ya esa es otra cosa, pero no debería convertirse en un poder detrás del trono. Tiene que dejar que el presidente Arce haga su gobierno, gobierne con su propio estilo, con su propia política, con sus equipos, ¿verdad? Y bueno, dentro de una orientación que es la orientación del MAS, muy bien, pero sin el tutelaje que hace quedar muy mal a quien lo practica y a quien se deja. Es decir, es importante ahora pues que el valor de la alternabilidad reaparezca en la vida democrática de nuestros países. Y en el caso de Bolivia, pues hay que dejar que gobierne el MAS, dejarlo que lleve adelante su política sin interferencias extranjeras, sin manipulaciones antidemocráticas de ningún signo, y eso sí, con el mecanismo de vigilancia que dan las leyes del país, pues de Bolivia en este caso, ¿verdad? Que jueguen su rol de control los factores opositores en la oposición. Ahora el MAS va a tener mayoría, pero lo cual no implica que los factores opositores no puedan ejercer su mecanismo de control, ni puedan tampoco convertirse en una alternativa desde la crítica, desde una labor de oposición democrática. Creo que es lo que corresponde. Y en cuanto a la oposición venezolana, bueno, miren todas las lecciones que se desprenden de lo que ha pasado en Bolivia, el valor del voto. Y bueno, también una reflexión para el chavismo. El pueblo de Bolivia ha premiado nuevamente el movimiento socialismo, ¿verdad? Pero en su momento no acompañó a Evo Morales en su ansia reeleccionista. Se puede promover el cambio social, se puede promover la justicia social, pero con democracia, con justicia social verdadera que implica actuar apegados a una constitución, ¿verdad? Yo creo que hay muchas diferencias entre lo que ha pasado en Bolivia en todos estos años en la manera de gobernar y lo que ha pasado en Venezuela. Lo vemos por los resultados económicos y lo vemos también en cuanto a los resortes democráticos que se crean en una sociedad. En el caso de Bolivia esto ha quedado demostrado. Hay una gran reserva democrática del pueblo boliviano que se ha puesto en evidencia en estas elecciones. Y bueno, en Venezuela, tanto gobierno como oposición tienen que hacer una lectura adecuada de lo que ha pasado. El MAS, por mucha victoria que haya obtenido, tampoco es que recibe un cheque en blanco para, digamos, enseñorearse en el poder sin respetar las reglas de juego. No, ya recibió una lección en cuanto a que las reglas de juego tienen que ser respetadas, aunque se sea mayoría. Igualmente, ese es un mensaje que vale para toda la colectividad política de América Latina y particularmente de nuestro país. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.